Pues inauguramos en Solidaridad el primer programa que hacemos también con la televisión, en la emisora diocesana, y tenemos hoy a un invitado que ya vino a vernos a Tamaraceite, Mario Regidor, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas. Muy buenos días, Mario. Hola, buenos días, Eugenio. Y también, pues nos alegra un montón, con alguien admirado desde hace tiempo, Eligio Hernández, que ha sido fiscal general del Estado, gobernador civil de Tenerife, delegado del gobierno, bueno, y más cosas. Muy buenas, Eligio. Buenas, bien hallado. Pues el motivo de encontrarnos hoy es que vamos a ver si realmente es progresista esto de hacer una ley de eutanasia. Mario es partidario de esta ley, Eligio es contrario, entonces no hace falta que hagamos aquí como en las televisiones de la mentira que llamo yo, haciendo para parecer que son verdad, hacen tiempos exactos. No, bueno, vamos a hablar con libertad, si les parece, a los tres, porque somos además amigos y de alguna manera somos de pensamiento socialista, progresista, avanzado. Vamos a hablar de la eutanasia. Me gustaría, en primer lugar, la palabra eutanasia. A mí me parece que es uno de los primeros equívocos de este problema, de este asunto que nos tenemos entre manos, porque todos queremos buena muerte, todos queremos eutanasia. Eu significa buena muerte. Ven, ¿quién de los dos, el que quiera, empieza? La palabra eutanasia, ¿qué les parece para esta ley? Bueno, yo creo que sí que es cierto que no es una palabra que al oído de la gente le sea agradable para nada, ¿no? Y también es cierto que cuando, por ejemplo, a una persona le pregunta cómo desearía morir, porque es una pregunta recurrente, a mí me la han hecho, tengo 43 años y a mí me la han hecho ya varias veces. Digo, hombre, pues yo espero que falte bastante tiempo todavía para eso. Pero nadie te dice que quiere morir asistido por otra persona o, mira, yo quiero morir con eutanasia. Nadie te pide eso. Lo que normalmente te piden es, yo quiero morir sin enterarme, sin sufrir. Hay una anécdota muy famosa de un actor de cine, David Niven, que era como el prototipo de caballero británico y demás, y que tuvo una larga carrera en Hollywood. David Niven un día estaba comiendo con su familia, terminó de comer, subió a su habitación a dormir y ya no se levantó. Y todo el mundo, claro, pensando egoístamente, prefiere esa muerte. Luego, la cara B de esa muerte es que, como no es una muerte anunciada, porque no la prevés, no piensas que ese día va a pasar, la familia, que además en ese momento estaba reunido con él, ese par de horas, digamos, de siesta y demás, pues tuvo una sorpresa bastante desagradable en ese sentido. Ahora, para la persona en concreto, preferimos eso. Exactamente, eso bueno, es la respuesta que todo el mundo da, ¿eh? Sí. Hombre, a no ser que diga, mira, yo preferiría no morir. Eligio. Bueno, venía hablando con Eugenio, los que nos hemos considerado de corazón y de mente de izquierdas toda la vida, algunos tenemos ahora el siguiente problema. Yo soy un veterano socialista disidente de la dirección general del partido, solo en cuanto al pacto con Izquierda, con Podemos, Bildu y Izquierda Republicana. Soy disidente porque entiendo que el magisterio histórico del PSOE me hace ser discrepante de ese pacto. Pero, jamás he criticado al gobierno, a la coalición de gobierno, por la política económica, por la política social, que es donde se define lo que es la izquierda y la derecha, la política social. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese estadio, o en el de la eutanasia, pues defendemos, la izquierda disidente, posturas que también defiende la derecha. Y entonces nos acusan de que somos de derecha. Ese es el tremendo problema que tengo yo en este momento y que no hay manera de luchar contra eso, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que esta ley se haya aprobado en las Cortes. Yo no sé, te lo pregunto, porque llevo más bien la militancia política, la llevo en el seno de la Fundación Juan Negrí, y yo pertenezco al partido, a la Agrupación Local de Las Palmas. Igual que yo. Aunque soy un socialista Hola. porque vivo en Tenerife, pero pertenezco a la Agrupación Local de Las Palmas. En homenaje a los herreños. El saludo sin darse cuenta de que, Por mi maestro, se queda grabado aquí. Local de Las Palmas. Y yo
que fui de la agrupación local cuando vine Bueno. a ser que era gobernador civil, no he querido dejar la militancia, Bueno. porque sigo viviendo en Las Palmas, tengo casa aquí. me casé Yo no lo con saludé, fue él que me Telde. saludó a mí. Pero yo Digo, pues lo que bueno. pregunto es, ¿ha habido un debate Cerré la puerta en el porque la seno del tenían partido abierta. sobre el tema de la eutanasia? Se mete el ruido de los coches. Yo tengo noticia de que no hay debates ahora, porque en mi época había muchos Y debates. ese hombre saltó ahí Es de un tema valla, ahí que de... hay que debatirlo, porque tiene mucho... Me dijo, mucha dice, crítica, ábreme ¿no? la cadena. Digo, no Y tengo porque, llave. claro, jamás yo diré Tiene en candado, absoluto la de allá del que peatón, no es tiene candado progresista también. No, defender la eutanasia. no, Lo pero que se la puedo defiendo abrir. es que es progresista Ah, sí. defender y estar en contra de la eutanasia. Ay, Ahí ay. te sale el magistrado, Por- ahí por- es progresista, por o sea, supuesto, el manejo del Por derecho. supuesto que debemos respetar, no saco el tema del aborto que tiene Graba otras tú arriba si connotaciones, quieres. Sí, sí, yo fui grabo en su arriba, pero momento primero para que saques la careta. dentro de la iglesia disidente. No, pero él dice que la pega mañana. Habrá mucho Ah, que la pega aprovecharle. él. Ah, pues Yo nada, decía que lo que él no ya se estoy de gobierna acuerdo solo. es que ¿sabe? se criminalizara, se metiera en la cárcel a ciertas mujeres que en determinados supuestos. ¿Mañana va a venir? Sí. Ay, mi Eso no madre, se se podía queda... castigar Me con parece cárcel que no porque era sé. una barbaridad. Y alguna experiencia tuve como juez sobre eso. Ya no Pero viene a las aquí- 12. Entonces yo... Y Pino Trejo a las 11. ahora Bueno, mismo yo le mandé un de- mensaje a las 11 a de Pino gente de Trejo, porque izquierda, claro, yo no sabía que ahora iba a venir ya, no me llama, mejor dicho, me lo dice ayer, por la noche, por la tarde, mejor dicho. Me dice, mira, es que el invitado no puede a las 11, sino a las estamos en 12. contra de la ley de eutanasia. Eso sí, Y ojo, ya yo consenté con Pino a las 12, porque ya no grababa a las 11. Volvió otra vez a decirle, mira, Pino, vente a las 11. estamos convencer Ahora yo no sé si Pino ahora puede no imponerle. pactar con los invitados. Es que ese es el rollo. A veces los católicos... Ah, si no puede. cristianos, sobre todo yo prefiero llamarme cristiano. Yo no sé, a veces que me veo desbordada, a veces por eso. El Estado Lógico. ¿Eh? baja sus Es lógico. convicciones en una ley y se Porque lo tengo todo y si el invitado, Eso no lo es pretendo. que a veces la gente se cree que todo el horario está disponible para esa persona, para Sí. ese programa, ¿no? Crear un clima Ah, digo, mira, ya no, es que tengo a las 12 a Pino. Ah, Vamos, mira, a ver si, Eligio, a si esa ella lo puede respuesta, cambiar. Mario, el debate interno. No, no Y te luego dice, todo lo que tú quieras, ¿eh? no, No, sé no, si no. ella Hay lo dos puede cambiar cuestiones aquí, una es porque la del debate interno en el seno al del vino partido. a Yo creo Nairos no puede a las recordar, y 11. esto igual la memoria me falla un poco, pero desde que fue elegido Zapatero por primera vez secretario general en el año 2000, después de la dimisión de Almunia como secretario general, ahí ya en la ponencia política de ese Congreso Federal se determinaba... Voy a ver si la semana no que se viene llamaba tengo como ya coche. eutanasia, pero Vamos sí a se ver. determinaba una especie Ay, el mío está muerto. como Está de, muerto. Me compré uno. digamos, Ah, de sí. intentar aplicar Vale. De una unos ley remedios, de uno muerte pequeñito, asistida o de paquete. Tenía un nombre un poco más técnico. Bien. Porque ¿qué me para- costaba? Y para la plantear diferencia lo que entre estamos hablando. paquete y Estamos segunda hablando de hace mano, 20 años ya de la eso. diferencia era 2.000 dentro del seno del euros. Mira, partido mira, ya, qué paquete. ahí Claro, fue claro. la primera vez que se 2.000 metió euros, yo dentro no de me un voy a comprar documento coche de oficial del segunda partido. mano que yo no sé. Muy bien, Una ley muy bien. más o menos similar a la que ¿Ya? se ha aprobado ahora en el Parlamento. ¿Qué ocurre? 10 años dentro del seno para del pagarlo partido tengo, siempre a lo largo de así estos que- 20 años Bueno, ha habido pues debate. No todos los socialistas Tengo estamos de acuerdo en este particular, pero ese debate mayoritariamente es lo mismo que la monarquía y la república, salvando las distancias en el sentido de que no estamos hablando del mismo tema. Pero monarquía y república también han suscitado controversia dentro del seno del partido, toda la vida, y más que va a seguir sustentando. Entonces, el tema de la eutanasia, muerte asistida, como se le quiera llamar, lleva 20 años siendo objeto de debate dentro del partido. Pero mayoritariamente siempre ha habido una postura, lo he visto en mi agrupación, lo he visto también en congresos regionales, insulares, incluso federales a los que he podido asistir, donde había opiniones contrarias, pero eran minoritarias en ese sentido. Yo lo que creo es que en un partido como el nuestro, que tiene más de 100 años de historia, es vital que en este y en otros temas siga habiendo posiciones discrepantes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, Eligio ha podido participar en esos debates, asambleas y comités y demás, donde de verdad que se lanzan andanadas ante los líderes políticos del momento, criticando su gestión, criticando sus implicaciones políticas, criticando incluso los pactos de gobierno a los que se llega. Hay que tener en cuenta con el tema de los pactos de gobierno, ya haciendo un pequeño inciso, pero continuando con el mismo tema, que vivimos en lo que Zygmunt Bauman, el sociólogo, llamaba una sociedad líquida. Y esa sociedad líquida se ve también en la política. ¿En qué sentido? En que jamás de los jamases, durante bastante tiempo, igual vuelve de nuevo esa política tradicional en un futuro, pero
a día de hoy, a corto o medio plazo, y eso ya lo dije en el 2015, antes de las elecciones municipales y autonómicas nuestras aquí en Canarias, por la propia idiosincrasia de la sociedad, por la propia fractura social y polarización ideológica que existe, no va a haber gobiernos que tengan una mayoría absoluta, salvo en determinadas ciudades muy significadas como Vigo, por ejemplo, o en pueblos pequeños de toda la península, incluso de Canarias, donde hay un liderazgo muy determinado, o de una persona o de un partido concreto. Pero todo va a ser pactos políticos ya. Entonces, ¿qué ocurre? Lo normal, y aquí podemos discrepar en ese sentido, hubo una oportunidad en el año pasado, en abril del 2019, con las elecciones generales, donde PSOE y Ciudadanos sumaban mayoría absoluta para gobernar. Teníamos nosotros 123 escaños y Ciudadanos tenía 57. Sumábamos sin ningún tipo de problema 180 escaños para gobernar, siendo la mayoría absoluta 176. No pudo hacerse por el motivo que sea. Yo tengo mi propia teoría al respecto y en algún momento, si quieren, la debatimos. Finalmente se tuvieron que convocar nuevas elecciones. Pero, ojo, esas nuevas elecciones yo personalmente como militante social las critiqué porque pensé que no eran necesarias. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, con el tema de la eutanasia, más allá del debate interno, sí ha habido además un debate externo, porque lleva sucediendo ese debate en la sociedad, porque la eutanasia no está hablando, no es una cosa hace 3, 4 años, ya digo, llevamos 10, 15, 20 años con este tema. Y luego en el Parlamento, finalmente, porque si no, no entraría en vigor la ley, sí que hubo una mayoría, independientemente de quienes conformaran los partidos de esa mayoría, pero una mayoría netamente progresista, llamémosle así, que logró sacar la ley adelante. Claro, pero no ha habido debate porque la Comisión de Justicia en la que se ha tratado el tema han impedido, por ejemplo, que viniera el Partido Comunista Portugués, que es comunista, y que está contra la eutanasia en Portugal. Entonces se plantea en la Comisión, no es un momento el actual, como han dicho algunos, con nocturnidad y alevosía. O sea, no estamos ahora más bien pensando en la pandemia. No tenía que haber habido más diálogo social, unas encuestas menos dirigidas, porque si las encuestas te preguntan, ¿usted quiere morir sufriendo? Dices, no, yo no quiero morir sufriendo, ¿no? Pero es que la eutanasia no es solo no morir sufriendo, o sea, es que las políticas, o sea, el Partido Comunista Portugués está en contra a partir de que la experiencia belga, la experiencia holandesa, son experiencias donde la práctica desborda mucho el buenismo de la ley de aceptar la libertad de una persona. Es que luego en la práctica resulta que el otro día salió en la televisión canaria, salió un médico belga favorable a la eutanasia que decía que podía aplicar una al mes. Mire usted, cualquier ejercicio normal que uno haga, dictar sentencias, organizar el ayuntamiento, hacer cesáreas, lo hace decenas de veces y no te pasa nada. ¿Por qué un médico que aplica la eutanasia solo la puede aplicar, solo soporta la tensión de hacerlo una vez al mes? Y esto salió el otro día en Fuera de Plano, en la televisión canaria. Entonces, mi pregunta o mi cuestión es que me parece que no solo basta que se haya hablado en los bares, no solo basta que haya encuestas que creo que están manipuladas en las preguntas. Debió haber debate en la Comisión de Justicia y lo ha impedido el PSOE. No es que no, mira, el debate se puede tener en la comisión, pueden venir expertos, puede venir el Partido Comunista Portugués, pueden aparecer médicos, pueden aparecer personas que tienen discapacidades fuertes, que conocemos y que pueden decir, mire, hacemos otra propuesta, una propuesta diferente. Sí, pero tú ten en cuenta ahí, yo discrepo evidentemente, pero ten en cuenta que, por ejemplo, eso es como si el Partido Socialista, una representación del Partido Socialista español, va a Portugal a hablar en la comisión que ellos tengan habilitada al efecto sobre el matrimonio homosexual, porque aquí lo aprobamos nosotros. Estupendo, o sea, vamos a la globalización. Yo sí, entiendo así la globalización. Pero el problema es que, por ejemplo, este tema no es un tema donde tenga potestad para legislar la Unión Europea, por ejemplo, como organización supranacional. Entonces, es una cuestión que queda dentro del derecho interno de cada uno de los países. Entonces, yo no veo, sinceramente, desde un punto de vista, aunque se quiera ampliar el debate, yo no veo que el Partido Comunista Portugués venga aquí a decir por qué ideológicamente ellos están en desacuerdo. Porque, vuelvo y reitero, porque en el 3 yo me podría meter, yo me refiero al Partido Socialista, se podría meter en un montón de asuntos del derecho interno portugués sobre los que no tenemos ni siquiera legitimidad para opinar. Ay, yo lo vería estupendo. Eligio. El Partido Comunista Portugués, yo me he leído con mucho detenimiento el documento del Partido Comunista Portugués
Y hay una frase que me llama poderosamente la atención, muy, muy convincente, ¿no? La dignidad de la vida no se garantiza asegurando legalmente la muerte. Eso es lo importante. Pero es inevitable que yo analice la ley desde el punto de vista jurídico. Y me ofrezco, si el partido me invita, a que haya un debate sobre este tema, porque la ley tiene una laguna, en mi opinión, gravísima. Y es que el sistema de garantías, de que tanto habló Lastra, efectivamente hay multiplicidad de garantías, pero no las garantías de la Constitución. Es decir, quien garantiza los derechos fundamentales son los jueces y el Ministerio Fiscal. Por ejemplo, habla la ley de algo que a mí me sorprende como jurista, de incapacidad de hecho. Para declarar a una persona incapaz, yo actualmente he participado más bien por favores personales, porque no me dedico profesionalmente a las incapacidades, pero tengo amigos que me han pedido que se incapacite a su hijo o a su marido. Para declarar a una persona incapaz actualmente, solo para declarar incapaz, no ya para morir, hace falta un juicio verbal donde el que solicita la incapacidad tiene que aportar pruebas médicas suficientes, que luego sean ratificadas por el forense. Y hay un juicio en el que el Ministerio Fiscal controla la actuación del médico y la actuación del forense. Es decir, aquí hay un médico, efectivamente, que es el que puede ayudar a morir, y hay un control de una comisión de seguimiento y valoración que la ley tiene. Me llama la atención de que no sabemos quién compone esa comisión, porque la ley no define quién compone esa comisión. Es decir, la incapacidad de hecho es jurídicamente inasumible. Eso no existe en el derecho civil. La incapacidad o se declara judicialmente o no existe. No hay incapacidad de hecho. Yo tengo personas muy próximas a mí que están de hecho incapacitadas, pero no podría en este momento nadie hacer un acto jurídico por ellas si no se le declara incapaz. Y evidentemente si se solicita la incapacidad, seguro que se declara. Es decir, entonces, ahí hay una laguna, porque tanto la Constitución, artículo 117, dice que los jueces garantizan los derechos fundamentales. Pasa en todos los demás derechos. Si no hay garantía judicial, no hay garantía. Y pasa también en el Ministerio Fiscal, que tiene obligación, artículo 120, promover la acción de la justicia en defensa de los derechos fundamentales. Y el derecho fundamental es más importante. Todos los derechos fundamentales son importantes, pero nadie puede discutir que el más importante es el derecho a la vida, del artículo 15 de la Constitución. Entonces, ahí hay, jurídicamente, me gustaría a mí tener un debate con aquellos que en el partido han avalado jurídicamente el tema, porque hay una laguna. Parece como se ha querido marginar al Ministerio Fiscal y al Poder Judicial en el control de la legalidad, que es una misión específica del Poder Judicial. Y es una ley, es una incapacidad física extrajudicial, y eso tiene unos peligros tremendos. Precisamente, yo tenía miedo de referirme al tema legal porque no tengo aquí en este momento enfrente juristas y estoy abusando de mi condición. Pero, ¿por qué cuando yo era juez de primera instancia, en Telde, la incapacidad se declaraba simplemente con un informe del forense? Y el fiscal intervenía, era un trámite de jurisdicción voluntaria. Ahora hay un juicio. ¿Por qué? Porque se abusó por parte de... Yo cuando ahora me he vuelto otra vez a tratar ese tema, me quedo sorprendido el rigor tan tremendo. Y el fiscal hace un interrogatorio que parece que está interrogando a un delincuente cuando interroga a la familia, a ver las razones por las cuales han pedido la incapacidad. Y es que ha habido muchos abusos, por razones de herencia, por razones de intentar ahorrarse, en fin, un gasto, etcétera, ¿no? Entonces,
es inevitable, lo dice muy bien ahí, magníficamente bien, en el libro de Seducidos por la muerte, Herbert Henning, que ha observado cómo en el primer país que aprobó la eutanasia, Holanda, ha degenerado el tema. Ya se ha descuidado los cuidados paliativos, ya se han abandonado, porque se recurre quizás de forma abusiva a la eutanasia, ¿no? Es un tema para estar hablando aquí, bueno, Henning da un dato, ahora hablas tú, Mario, sí, por supuesto. Henning da un dato estremecedor: el 25% de los médicos holandeses reconocen haber hecho eutanasias sin consentimiento de los pacientes. Yo todavía confío, aunque nos acusan a los holandeses, dicen que es por culpa de la Iglesia Católica que España ha tardado tanto en introducir la eutanasia. Yo confío que la cultura española, los médicos, enfermeros que yo trato, me parece que va a ser más rigurosa. Yo soy contrario a la eutanasia, pero me parece que la cultura española, por nuestro quijotismo y por otras razones, y también en parte por la influencia del catolicismo, creo que no vamos a llegar a lo de Holanda en ningún caso. Yo creo que digo, o que soy contrario. Tomad y comed. Tú, además de todo lo que quisieras, de si se ha considerado ese peligro enorme de lo que se suele llamar la pendiente resbaladiza. Aprobamos para estas razones y cuando te quieres dar cuenta, ¡brum!, hay todo un torrente de... Aquí hay varias cuestiones entre las que han comentado ambos dos que me gustaría tocar. Venga. Primero, la ley holandesa, en verdad, comparada con la española, es bastante más, llamémosla, igual no es el término, pero llamémosle radical en ese aspecto. Sí. ¿Por qué? Porque ellos contemplan una cuestión que no está contemplada en la ley española. Es decir, además de los dos supuestos claros de la ley en España, que es el hecho de que a ti te certifique un médico, mire, a usted le queda tantos meses de esperanza de vida, y eso es una opinión médica, que puedes rebatir, puedes coger a más médicos y que tengan esa opinión. Ahí no hay nada jurídico, es una cuestión meramente médica. Y luego el hecho también de que, y siempre se nos viene a la cabeza un caso paradigmático en este sentido, del cual además se hizo una película, ganó el Goya a Mejor Película, incluso el Oscar, también a Mejor Película de habla no inglesa, que es Mar Adentro, el tema de Ramón Sampedro. Ramón Sampedro no estaba en una situación de vida o muerte. Lo que pasa es que sí estaba en la otra situación que contempla la ley en España, que es el hecho de que tú tengas una incapacidad física, psíquica, etcétera, que no vaya a experimentar ninguna mejoría, certificado además por médico. Y el caso de Ramón Sampedro era así. Es decir, él tuvo un accidente, además un accidente, digamos, lúdico, porque él estaba en la playa, se tiró de cabeza a una zona poco profunda y se fracturó la base del cuello y quedó incapacitado de cuello para abajo. Es decir, no se podía mover. Él podía leer, podía ver la tele, o sea, lo que es la mente y sus 5 sentidos estaban perfectos, pero no podía moverse de la cama en la que estaba. ¿Tenía peligro evidente de muerte? No, sinceramente no. Pero era uno de los casos en los que, además, a él se le tuvo que aplicar bueno, fue una cuestión, llamémosle, no sé si legal, pero por lo menos alegal, en este sentido, que no estaba regulado. Se valió de una amiga suya para morir dignamente. Entonces, en este aspecto, este es el segundo caso que contempla, pero luego Holanda contempla otro más, que es, no me acuerdo del tenor literal del texto en ese sentido, pero contempla el hecho de que tú, sin ningún tipo de incapacidad física, ni tampoco estar en peligro de muerte por una enfermedad ni nada, tú tengas un sufrimiento mental tan acusado para ti, porque es una cuestión subjetiva para la propia persona, que tú ya no quieras seguir vivo. Entonces, eso, por ejemplo, la ley en España no lo contempla. Eso es que, por ejemplo, y es un terreno bastante, como tú dices, una pendiente resbaladiza en ese sentido, pero yo creo que la ley lo acota bastante bien en España. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo 20 años, estoy poniendo un ejemplo muy hipotético, ¿vale? Yo tengo 20 años y yo llevo 3 años con mi novia de toda la vida, estoy locamente enamorado y mi novia me deja sin motivo ninguno, igual me entra una depresión de caballo. Eso a ti no te pasa. No, hombre, sobre todo porque no tengo 20, tengo ya 43. Pero puede ser, hemos visto suicidios de jóvenes por este motivo. Entonces, es posible que esa persona piense, mire, yo ya en este mundo no tengo razón de existir, con 20 años, que te queda toda la vida por delante. Y eso, la ley holandesa podría ser un coladero para esa clase, pero la ley española no lo es en este aspecto. Y luego, con respecto también al tema de la perspectiva jurídica,
Yo creo que Adriana Lastra tiene razón cuando dice que efectivamente la ley tiene suficientes garantías en este sentido para la propia persona, y me gustaría añadir una cuestión más con respecto al tema de la incapacidad, porque yo no sabía tampoco que el tema de la incapacidad ahora era por un juicio, pero en el mandato pasado en el ayuntamiento pasó una cuestión bastante, bueno, luctuosa, porque a mitad de mandato hubo un accidente, fue un infarto que le dio un concejal del Partido Popular, a Pablo Barbero, y se quedó incapacitado en el sentido de que estaba en coma en el hospital y demás. ¿Qué ocurre? Pablo Barbero había sido elegido concejal en las elecciones del 2015, en las listas del Partido Popular, y los médicos ya determinan, mira, lo más seguro es que no recupere la conciencia y que eventualmente en un plazo más o menos cercano, pues, o lejano, pues pueda morir ya, ¿no? Pero claro, el acto, hasta que acaba el mandato, el PP se quedó con un concejal menos, porque Pablo Barbero no tenía la capacidad para poder dimitir de su cargo, ¿vale? Y por lo tanto no podía cubrirse su vacante, sabiendo de antemano que durante el resto de mandato no iba a poder ejercer el cargo. Vale, entonces, ese tema de la incapacidad sí que habría que darle una vuelta a nivel jurídico, porque estaba claro que Pablo no podía manifestar que estaba incapacitado, pero de hecho lo estaba, y yo creo que es evidente. Pero la ley en España, bueno, en España, yo creo que en la mayor parte de países también, determina que si tú ocupas un cargo político, tú cesas al final de tu mandato o si dimites. Entonces, Pablo no podía dimitir, y al final del mandato quedaban 2 años todavía. Entonces, por eso digo que esa parte habría que mirarla un poco. Pero con respecto al tema de las garantías, la ley determina en España que tú tienes hasta 4 oportunidades, bueno, no 4 oportunidades, te exigen a ti como paciente que en 4 ocasiones diferentes expreses que quieres de verdad hacer. O sea, entonces, y ojo, tú puedes haber dicho las 3 primeras, sí, quiero, y la última, decir que no, o incluso pedir un aplazamiento. Y decir, mire, no estoy seguro, vamos a parar. E inmediatamente el proceso se para. Claro, pero la pregunta que se hace cualquier humanista, yo aceptaría aquí el apoyo incluso de Vox, pero por supuesto cualquier humanista, alguien de izquierdas, la pregunta que se tiene que hacer ante el hecho de que, por ejemplo, María José Carrasco llevaba 8 años pidiendo una residencia. No solo es que el otro me diga que se quiere morir, la prostituta quiere ser prostituta, el niño esclavo quiere ser niño esclavo. Lo socialista es ver si puedo cambiar las condiciones de vida de esa persona. Por ejemplo, el problema de Ramón Sampedro, lo mismo eran unas escaleras. Ramón Sampedro podía ir a ver el mar, porque tú y yo vivimos en un barrio, has sido concejal de mi barrio, en el que los curas cada 4 o 5 meses decimos ¿qué se puede hacer aquí para que la gente salga a coger el sol cuando viven en un primero y en un segundo piso que no pueden bajar a la calle? Es decir, hay circunstancias sociales que dificultan mucho la vida, y en nuestro barrio, por ejemplo, dificultan mucho la vida las escaleras. Entonces, que no tienen forma de bajar a la calle las personas que no pueden bajar 1, 2 pisos, 3, hasta 4 pisos sin escaleras, ¿no? Entonces, las personas van a pedir, mi argumento es este, ¿no? Las personas van a pedir libremente la eutanasia esas 4 veces, porque no tienen las condiciones económicas, que tú me contabas de tu propia experiencia, no tienen las condiciones económicas para hacer otra cosa, no van a tener posibilidad de una residencia, una vivienda, los hijos poder atender a los padres. Entonces yo creo que lo de izquierdas, incluso lo humanista, se lo aceptaría a cualquier ser humano que lo quisiera plantear, lo de izquierdas es mejorar las condiciones de vida para que la gente no se vea abocada a pedir la eutanasia. Simplemente una cuestión. Yo en esencia estoy de acuerdo con tu planteamiento, en el sentido que evidentemente la perspectiva de izquierda, desde un punto de vista de gestión política incluso y de ideología, es tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas, de tus propios vecinos. Además, como concejal eres el cargo político en este sentido que está más cercano a esa realidad. Pero, sinceramente, te voy a plantear una pregunta. Si quieres plantear los dos. Sí. Pero como tú has dicho ese argumento, sí. entonces en verdad la pregunta es para ti. ¿De verdad crees que el problema que tenía Ramón Sampedro para no querer seguir viviendo era que le faltaban unas escaleras o que no podía ver el mar? Sinceramente. Sí, yo tengo un amigo tetrapléjico que cogió en Galicia, economista, que se quedó enfermo igual que Ramón Sampedro, y además del presidente nacional de la ONCE, lo dijo en la radio en aquellos días, lo dice mi amigo Miguel Fernández, dice: el problema de Ramón Sampedro son unas escaleras. Si a una persona
en esas circunstancias de vida, lo que llama Eligio, vamos a ver si les convencemos. Si a una persona en esas circunstancias de vida, que dejen hablar a los que tienen parálisis de ese tipo. Si yo cuando estoy en el hospital, en vez de tratarme bien como me trataron, que me trataron muy bien, me tratan mal, digo, hombre, así no quiero vivir. Pero a mí estaban todo el día encima de mí pendientes, mira, el haloperidol, el no sé qué, no sé qué, no sé cuál. Entonces, lo que el ser humano no soportamos es el sufrimiento y la soledad. Entonces, claro, si se aplican los medios médicos, los paliativos, si hay compañía, si no ves a tus hijos trabajando 14 horas diarias, la gente está trabajando en Canarias 12, 14 horas diarias. Ese señor puede cuidar de su padre, de su madre. A mí me han dicho mucha gente. Yo le echo en cara a los diputados canarios que han votado a favor de la eutanasia, que no son ni canarios. A mí los padres con los que trato habitualmente de la catequesis me han dicho muchas veces, yo quiero cuidar de mis viejitos. Una expresión normal. Pero, ¿cuál es el problema? Las circunstancias. Hemos tenido el COVID. ¿Por qué solo van las vacunas ahora, no a los ancianos en general, sino especialmente a las residencias? Porque las residencias está muy mal. Bueno, se empieza por ahí, pero... Pero ¿por qué se empieza por ahí? ¿Por qué se empieza por ahí? Porque la situación de las residencias es dramática, son morideros. Son morideros. Entonces, si las circunstancias sociales mejoran, el otro día alguien ponía el ejemplo del cólera, ¿no? ¿Qué acaba con el cólera? La higiene. Si las circunstancias sociales... Por eso yo no estoy para nada en contra de la subida del salario mínimo y de cualquier medida de izquierdas que haga este gobierno. No estoy en contra del gobierno por estar. Subida del salario mínimo, políticas de vivienda, que en nuestros barrios nadie tenga imposibilidad de bajar a coger el sol. Así de simple. Si se cambian esas condiciones, yo creo que bajaría mucho, 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 mucho. No estoy en contra de algunas formas de posible suicidio asistido, pero lo que hay que trabajar es porque la gente que pide eso lo baje. Bien, pero a mí me alegra que digas que no estás en contra de determinadas formas de suicidio asistido, pero también hay que tener en cuenta una cuestión, y ya me callo para que Eligio continúe, y es el hecho de que esta ley no prohíbe nada, simplemente da la oportunidad de que una persona individualmente considere que cumpliendo los preceptos que marca la ley pueda acogerse al amparo de ella. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, Ramón Sampedro, si hubiera, eso está claro, hubiera hecho uso de la ley. Pero igual tu amigo, que también tiene la misma problemática, igual no lo hubiera hecho, porque tiene otras ideas, tiene otras convicciones, prefiere vivir en ese sentido de esa manera. Entonces, yo lo que digo como político, como ciudadano es, respeto tu decisión, porque además yo, ni como político ni como ciudadano, tengo derecho a meterme en una decisión que te corresponde a ti como persona. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Miguel Fernández quiere vivir, perfecto. Vivir siendo tetrapléjico, perfecto, no hay ningún problema. Ramón Sampedro quería morir siendo tetrapléjico. No es una cuestión, reitero, de tener unas escaleras o de poder ver el mar o el sol o estar acompañado, porque Ramón Sampedro lo estaba. Ramón Sampedro tenía visitas casi todos los días. Y eso se ve en la película y en los documentos que el problema de Ramón Sampedro no era un problema de soledad, el problema de Ramón Sampedro era que toda su vida había sido un deportista y estaba postrado en la cama. Entonces, sinceramente, yo no tengo argumentos morales, ni mucho menos legales, para decirle a Miguel Fernández, tío, deberías de plantearte esto. No. Pero tampoco tengo ningún argumento para decirle a Ramón Sampedro, tío, no te suicides. No tengo ningún argumento, ni en un sentido ni en otro. Lo único que digo es, tienes una ley que en caso de que quieras ahora, a día de hoy, te ampara. Y sobre todo, no pone en peligro a tus amigos y familiares si quieren ayudarte al suicidio. Que antes era una cuestión penalizada penalmente, además. Ese es otro tema, sí. No, puntualizar algunas cosas porque el tema es lo suficientemente complicado y delicado, ¿no? Primero, si un concejal o cualquier persona no puede prestar su consentimiento, se le declara incapaz inmediatamente. Yo, si hubiese sido alcalde de Las Palmas en ese momento y veo que la familia no pide la incapacidad, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de pedir la incapacidad, y más de un concejal. Se pide su incapacidad y la persona y su tutor presenta la dimisión. Eso no sé por qué no se hizo.
Pues es muy sencillo. Yo tampoco lo sé, la verdad. Es muy sencillo. Es decir, Vamos a la eutanasia. sí, no, sí, bueno, sí, no, pero es importante. Es importante. Segundo, todas las garantías de la ley que tienen no son la garantía constitucional, lo que dije yo antes. Porque, por ejemplo, para la incapacidad pueden intervenir, y de hecho intervienen, el que pide la incapacidad de un familiar se lleva dictámenes de psiquiatras, de todos los especialistas vivos y por haber, para respaldar su petición. Y luego tiene que haber un forense. Pues bien, no es suficiente esa garantía. Por muy rigurosa, científica y solvente que sea, tiene que intervenir un juez y un fiscal para que la garantía esté respaldada por la Constitución, una garantía constitucional. Por eso digo que eso es un defecto de la ley. Y luego hay una cosa en la ley que a mí me llama poderosamente la atención, y es que los médicos que rechazan ayudar a morir por objeción de conciencia tienen que registrarse en un registro. Y yo digo, bueno, ¿y para qué lo quieren saber? Porque es un tema que debe ser secreto, pero ¿por qué hace falta un registro? Dice que para controlar... No, es una cosa que no la entiendo muy bien en la ley. No entiendo cuál es la finalidad de que haya un registro de autores de conciencia. Y luego hay una cosa que me parece, porque la estoy viviendo. Cuando un enfermo tiene una incapacidad de hecho, está inmovilizado completamente y pertenece a una familia como la mía que puede dispensarle cuidados y puede dispensarle en su momento determinado cuidados paliativos, porque económicamente y socialmente tengo medios para eso, bien. ¿Y si no tengo medios? Buscar una residencia hoy es una residencia pública, porque si vas a una residencia privada tienes que tener mucho dinero para poner una residencia privada, son carísimas. También tengo alguna experiencia en el tema. No hay residencias públicas. La ley de incapacidad, que fue una gran obra de Luis Zapatero, es una ley que se aplica muy poco por falta de medios y porque las comunidades autónomas tampoco han colaborado mucho en su aplicación. Es decir, tengo la impresión de que esta ley de eutanasia favorece más a los ricos que a los pobres. Y ahí sí que me gustaría que se reflexionara y se debatiera sobre eso, porque lo que no favorece a los pobres no es progresista. Un hombre de izquierda, y mira que nos cuesta muchísimo, porque una de las cosas que yo me planteo todos los días en conciencia, bueno, me planteo más, soy buen cristiano, vivo como un cristiano, y mucho más, y mucho menos, pero también importante, vivo como un socialista, porque ser socialista para mí significa algo muy importante. Ser socialista es no poder ser feliz solo. Y entonces el Partido Socialista siempre ha sido el partido que a las clases menesterosas tiene como objetivo principal su redención, fundamental. No volver al Pablo Iglesias de verdad, no al de ahora, de verdad. Nosotros nos apartamos del comunismo, como sabes, tuvo bien historia desde el año 1920, cuando fue Fernando de los Ríos a Rusia, ¿no? Venga, Mario, te ha puesto en bandeja un montón de cuestiones. Sí, bueno, aquí coincido, es verdad que coincido en el sentido de que el PSOE, como partido, tiene que situarse evidentemente, y yo creo que a lo largo de las decisiones políticas que ha ido tomando en los diferentes ámbitos territoriales, cuando ha tenido la oportunidad de gobernar, así lo ha ido demostrando. También influido, mediatizado por las circunstancias a nivel nacional, económico, mundial, incluso a nivel político, pero yo creo que nos hemos puesto del lado del más débil, siempre. Y yo no veo que haya una perspectiva de que esta ley tenga un sesgo ideológico a la derecha. Y eso, simplemente viendo los partidos políticos que la aprobaron en el Parlamento, en el Congreso, se ve claramente qué partidos se han situado a la izquierda y qué partidos se han situado a la derecha, y qué partidos han apoyado la promulgación de la ley y cuáles no.
De todas maneras, sí que es cierto que la ley, y además porque así se dispone, la ley ahora tiene que pasar al Senado y se tiene que publicar en el boletín. A partir de la publicación en el boletín quedan 3 meses para que esta ley tenga una aplicación efectiva. Y yo no descartaría, para cuestiones como las que Eligio ha ido comentando, que fuera necesario incluso un reglamento que desarrolle ciertos aspectos de la ley, ¿no? De todas maneras, también es cierto que con el tema de la incapacidad, sí que una persona que, por ejemplo, ha estado o lleva enferma bastante tiempo y que va perdiendo sus facultades mentales y físicas, en las comunidades autónomas, porque eso es verdad que no lo legisla el Estado, lo legisla cada una de las comunidades autónomas, y yo creo que en la mayor parte de ellas ya está, en Canarias, por ejemplo, sí que está. Hay instrumentos como, por ejemplo, las manifestaciones anticipadas de voluntad, los testamentos vitales, etcétera, donde tú puedes hacer constar, en previsión de que desarrolles una enfermedad en un futuro, o incluso de que ya empezando los inicios de esa, yo que sé, por ejemplo, el Alzheimer, empiezas el inicio de la enfermedad, se te diagnostica, pero tú tienes todavía a lo largo de esos primeros momentos, muchos momentos de lucidez, donde estás igual que siempre. Entonces, en ese sentido, tú puedes firmar ese testamento vital, esa manifestación anticipada de voluntad, expresando, mira, en caso de que la enfermedad tenga un derrotero ya, que yo no sea dueño de mis facultades, pues a mí me gustaría morir, por ejemplo. Y eso ya lo has hecho igual 1 año, 2 años, 3 años antes. Eso vale como, en este aspecto, aunque tú ya estés incapacitado de hecho, bueno, y jurídicamente incluso, ya vale para que ese pensamiento se te tenga ya en cuenta cara al tema de ir a la aplicación de la ley de eutanasia. Se nos va el tiempo y sí, y un minuto y dices ya tu palabra final. Mi querido Mario, no nos metamos que el zorro que ya es corrido de lejos la olfatea. No nos metamos a decir que lo apoyó la izquierda y sin embargo es contrario a la derecha. No tengo las mismas razones que la derecha para ir contra la eutanasia. En primer lugar, empezando porque el Cristo de Monseñor Escrivá de Balaguer no es el Cristo en el que yo creo. Discrepo completamente de él, ¿entiendes? Y segundo, porque hay quien opina, yo opino, que Esquerra Republicana y Bildu no son de izquierda, son nacionalistas o independentistas. Lo dice Carreras, pero yo estoy de acuerdo con él. Si yo jamás tendré como izquierda Esquerra Republicana de Cataluña, porque el nacionalismo es siempre conservador, aunque se llame Esquerra Republicana de Cataluña. Por eso digo que no nos metamos en ese tema, porque Dios nos libre y nos guarda donde podemos ir a parar. Yo creo que se nos va el tiempo. Me gustaría que la palabra final no fuera sobre eutanasia, sino que hiciéramos un elogio del diálogo. Y me quiero aclarar a qué me refiero. Yo creo que estamos en una sociedad tremendamente polarizada. Creo que hay dificultades para el debate. Me encantó un día que oí decir a Eligio que la democracia interna era algo que estaba de alguna manera plantado en semilla en la propia Constitución. ¿No lo sabéis? Entonces, ahora hablas de eso si no te importa, que me gustaría, pero que el enfoque fuera que más allá de nuestra discrepancia, nos hemos reunido para dialogar, que es posible dialogar, que la sociedad del futuro no será fraterna si no hay diálogo, y que tenemos que ver cómo animamos al diálogo. Por eso, aunque está muy claro que estás en contra de la eutanasia y estás a favor de la eutanasia, a mí me gustaría que la palabra final, si quieres incluyes ahí lo del artículo 6, que la palabra final fuera un elogio del diálogo. Mario. Bueno, yo creo que sí que es evidente, y además lo hemos demostrado en este sentido tanto Eugenio como Eligio y yo. Hemos hecho un alarde de diálogo, hemos hecho un elogio al diálogo incluso, pero yo creo que hace falta todavía más diálogo. Es lo que decía yo anteriormente, en el sentido de que es paradójico, pero de un tiempo a esta parte, por la aparición de nuevos partidos, por incluso el surgimiento o revalorización de ciertas ideas políticas que estaban igual en desuso, ha habido más opciones para elegir, más opciones reales para elegir para la sociedad. Partidos que antes no existían, ahora son opciones reales de gobierno. Y paradójicamente eso ha llevado, no únicamente en España, me estoy refiriendo también a Europa, Estados Unidos también, al hecho de que, a pesar de esa variedad de opciones políticas, la polarización ideológica se vuelve cada vez más y más radical, tanto a un lado como a otro. Y eso hace que las oportunidades de buscar consensos y de llegar a acuerdos
en una sociedad que de verdad los necesita ahora más que nunca, sea cada vez más complicado. Y a mí eso como ciudadano primero, bueno, primero como ser humano, luego como ciudadano y luego como político, yo sinceramente espero que cambie. Y en lo que a mí respecta, el granito de arena que yo pueda poner en ese empeño, yo voy a tratar en la medida de lo posible de cambiarlo. Por eso, conversaciones como esta, y aquí ya te hago la invitación, Eugenio, a que en cualquier momento, sobre cualquier otro tema que quieras que comentemos, pues me llames sin ningún tipo de problema. Pues yo creo que esto es un ejercicio muy sano que debería de ser transversal a toda la sociedad y a todos los colectivos sociales, partidos políticos, organizaciones que tienen la posibilidad de influir en el pensamiento de la nueva sociedad. Bueno, yo hablé antes del debate interno del PSOE, porque el otro día en un artículo defendí que se debe tener la generosidad de que haya un diálogo con los veteranos socialistas, que ya no queremos nada. Yo tengo todas mis ambiciones hechas en las espaldas. Ojo, gracias al Partido Socialista, al que yo le debo todo lo que he sido en esta vida. ¿Qué más voy a pedir si me lo he dado todo? Yo ya no quiero nada. Lo único que quiero es que me oigan y que oigan mis opiniones, no para seguirlas, sino para contrastarlas. Por ejemplo, debe haber un diálogo con Felipe González, con Alfonso Guerra, con gente que todos conocemos, debe haber un diálogo. El diálogo es fundamental y el debate interno es fundamental, el funcionamiento democrático interno. Y hay que tener para eso un cierto grado de humildad. Yo termino diciendo, con algo que me enseñó un viejo socialista el día antes de morir, cogiéndome la mano, don José Prat, que fue subsecretario con Negrín y todo el lo contencioso. Lo visité ya moribundo y me cogió la mano y me dijo: compañero Eligio, la democracia es un ejercicio continuado de humildad. Yo creo que eso, los socialistas debemos dar ejemplo de generosidad y yo creo, porque claro, pasa lo de siempre, en el PSOE siempre ha habido dos almas, siempre ha habido el alma largo caballerista y el alma prietista, ¿no? Y entonces eso ha sido sano, porque ha habido un debate interno siempre ha habido tú es un posiciones, siempre ha habido dos posiciones como en derecho romano, ¿no? Pero entre más el Partido Socialista se abra al diálogo, y yo creo que está haciendo un esfuerzo, actualmente lo considero que está haciendo un esfuerzo. Hay algún aspecto positivo de la ley, pero ya me queda poco tiempo y no... Lo dejamos aquí porque se nos va el tiempo. Seguimos en otro momento y sobre todo alegrándonos de este ejercicio de diálogo. Eligio Hernández, Mario Regidor, hasta siempre en la emisora diocesana, dialogando, ahora más que nunca.